Hoy tenemos uno de los fines de esta historia de infidelidades del pueblo de Dios, el reino del norte, que se separó en esa dinastía tan controvertida de los hijos de Salomón, Jeroboam y Roboam, que se separan y se van a Samaria, al reino del norte. En este linaje encontramos todos los reyes que venimos reflexionando en la historia de Israel en estas 2 semanas: Ahaz, Jezabel, Ocosías, Atalía, todos estos reyes que, inclusive el joven Joás, que fue salvado de la abuela, también cuando murió el sumo sacerdote, dio la espalda a Dios. Es una historia de infidelidad. Por supuesto que en el Antiguo Testamento claramente se habla como de un castigo de Dios, pero no miente, es la interpretación teológica, pero no miente al describir los hechos, que también fue la mezcla del mal uso de la libertad nuestra, porque Dios no juega, no es un juego de guerra que Dios tiene con el mundo, el mundo tiene, entonces él mueve las piezas, un poco como se representan a los dioses paganos cuando hacen las películas de las mitologías. Uno los ve en el Olimpo y tienen como un escenario, y van poniendo a Perseo en un lado, al otro. No hace Dios así con nosotros, nos deja libres. Pero si nosotros le damos la espalda a Él, después terminamos dándonos la espalda a nosotros. Por eso es tan importante el perdón, la misericordia que nos propone la palabra de Dios de este día. Y no aprendemos, porque el pueblo de Dios, esta caída, que es en el 700 y pico, para que caiga el reino del sur, todavía va a faltar casi un siglo más para que caiga Judá. Pero el Señor siempre, a pesar de todo, permanece fiel con el resto del pueblo de Dios. Permanece fiel porque Dios quiere que nosotros vivamos, Dios quiere que nosotros usemos nuestra libertad. Y por eso la contracara de la fidelidad de Dios, si queremos directamente lo ponemos en el plano teológico que corresponde, ¿qué es en definitiva de lo que estamos hablando? Del mandamiento del amor, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Cuando uno no está con el Dios verdadero, su amor no es verdadero. Y por eso uno a veces cae en el egoísmo, que nos lleva a hacer falsas alianzas, que nos lleva a preocuparnos por nosotros mismos, por nuestros gustos, por nuestros criterios, como ahora. La gente ahora dice: yo no necesito esto, yo quiero lo otro, entonces no importa, bueno, estoy casado, tengo una familia, que sea lo que Dios quiera. O este trabajo no me gusta y lo dejo. ¿Por qué? Porque ahora no siento que... Entonces yo a veces le digo a la gente, pero tenés otro trabajo, porque es decir, hay como una inmadurez general tremenda de asumir las responsabilidades. Y por supuesto que Dios no genera esa inmadurez, pero si nosotros contribuimos con lo que nos toca a nosotros, como en la imagen tan bonita de este año del ciclo C del Corpus, la multiplicación de los panes que nos ofrece el Evangelio según San Lucas, donde vemos que, bueno, evidentemente que nosotros no podemos. Jesús les pide a los discípulos, denles de comer. Era imposible que les dieran de comer. Pero bueno, ponen ellos todo lo que tienen, aunque es medio poco, pero sin embargo Dios completa lo que falta. Y así tiene que ser la historia del mundo. Y por eso el Evangelio, todavía seguimos en el largo sermón de la montaña, Jesús nos invita a no juzgar, a no tomar el todo por la parte. Por supuesto que el juicio, cuando uno estudia en filosofía, estudiamos lógica, que por cierto es una materia difícil, por lo menos para nosotros era difícil. El profesor era muy sabio, pero nos costaba entender. Y nosotros sabemos que una de las operaciones de la mente humana es el juicio. Uno discierne. Cuando uno va a una tienda y se compra un traje que le gusta más que otro, está usando el juicio. Pero evidentemente que acá Jesús no nos pide que renunciemos al juicio, que es una operación de nuestra mente como funciona hoy, sino que nos pide a que renunciemos a tomar el todo por la parte. Juzgar, en definitiva, es pronunciar sentencia, condena. Y Jesús no quiere que no juzguemos injustamente, sino quiere que no juzguemos al hermano. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que estar en juicio a él, y la medida con que midamos se usará para nosotros. Por eso también el ejemplo es desmedido. Una motita, una pajita, un hilito en el ojo contra una viga. ¿Vieron? Cuando Jesús habla de la misericordia, para que entendamos, pone ejemplos a lo bruto. Por ejemplo, el tema del
el siervo que era malo, que se le perdonó una cantidad increíble de dinero y el otro por unos denarios lo mandó preso. Entonces, la distancia de un ejemplo al otro es muy grande porque el Señor quiere que entendamos lo principal que significa para nosotros vivir en el perdón, vivir en la misericordia, tratar de construir la humanidad para que nuestro egoísmo no se segregue en la sociedad, las sociedades se refugien en falsos dioses, en el egoísmo propio, y eso es lo que a través de la historia produce guerras y produce en definitiva la caída de las sociedades como las conocemos. Por eso en este día en que recordamos, como dijimos al inicio de la misa, al general Belgrano, su vida por la patria aquí en Argentina, es un prócer que está en toda su acción militar, un general aquí en la Argentina, con su tremenda devoción a la Virgen y esa pobreza, ¿no? A mí siempre, por eso se los conté al inicio, me impactó el tema de que murió tan pobre que ni para lápida tenían y que el hermano tuvo que donar las cómodas. Por cierto que en mi casa había una cómoda así, entonces con el mármol, ¿no? Pidamos al Señor la gracia nosotros de trabajar para la unidad de nuestra patria. ¿Cómo? Siendo más cristianos, profundamente cristianos. El Concilio Vaticano II dice que no hay nada verdaderamente humano que sea ajeno al Verbo encarnado. Cuando nosotros vivimos bien como personas, cuando nos tratamos bien, cuando construimos nuestras comunidades, nuestras ciudades, estamos en definitiva haciendo lo que el Verbo encarnado hizo cuando asumió nuestra naturaleza. Por eso queremos rezar especialmente, además de las intenciones que tengamos cada uno, esta misa por diversas necesidades, por nuestros familiares y amigos, porque la patria y el mundo está constituido de eso, de familiares y amigos. Y en cuanto mejor tengamos relaciones sanas y que aprendamos a ayudarnos de verdad los unos a los otros, también haremos un gran servicio a la sociedad. Nos encomendamos a María nuestra Madre y le pedimos a ella que interceda por nosotros para que siempre estemos dispuestos a escuchar y a seguir a Jesús. Que así sea.